ley de los gases. Debemos realizar 5 ejercicios por cada ley. Voy a comenzar primero con la ley de Boyle, con el ejercicio número 5, que me dice a presión de 17 atmósferas. Voy a anotar los datos primeramente. El ejercicio me dice que a presión de 17 atmósferas, entonces tenemos la presión de 17 atm atmósfera con 34 litros de gas a temperatura constante, experimente un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Muy bien, voy a anotar todos los datos que me dan. Me dice que tengo un volumen 1 de 34 litros, un volumen 2 de 15 litros y me dice que encuentre la presión 2 con respecto a este segundo volumen. Para ello voy a aplicar la ley del Boyle porque me dice que tenemos una temperatura constante. La ley de Boyle me dice que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen. Y como me está preguntando acerca de la presión 2, entonces vamos a despejar porque esta es la ley de Boyle. Entonces me queda así. Presión 1, volumen 1 sobre volumen 2. Ya, ahora sí voy a empezar a rellenar datos, que la presión 1, que me dice que era 17 atm, el volumen 1 me dice que es 34 litros, sobre el volumen 2, que es 15 litros. Litros con litros se van, y la presión. Y me da un resultado de 38,53 atmósferas sobre atm. Y como podemos ver, como tenemos a menor volumen es mayor presión y se cumple la ley de Boyle. Ahora voy con la siguiente ley, que es la ley de Charles. Para ello escogí el ejercicio número 6, que me dice un gas que ocupa un volumen de 1,5 litros se calienta a 25 grados Celsius a 55 grados Celsius a presión constante. ¿Cuál es el nuevo volumen que ocupará? Como podemos ver, me dice que la presión va a ser constante. Voy a anotar los datos. La presión va a ser constante, el volumen 1 y la temperatura 1. El volumen 1 me dice que es de 1,5 litros. La primera temperatura me dice que es de 25 grados Celsius y la temperatura 2 va a ser 55 grados Celsius. Y me dice que encuentre el volumen 2 con respecto a la temperatura de 55 grados Celsius. Y la ley de Charles me dice que el volumen 1 va a ser proporcional a la temperatura. Ahora como me está pidiendo el volumen 2, entonces vamos a empezar a despejar. El volumen 1 va a ser multiplicado por la temperatura 2 dividido para la temperatura 1 y ahora vamos a reemplazar datos. Primero también tenemos que recordar que no puede ir en Celsius, siempre va a ser en Kelvin. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a 25 menos 15 y la temperatura 2, 5 más 173,15. Que me da 298,15. Y con 55 quedaría 328,15. Bien. A ver, una vez hecho esto ya puedo reemplazar los datos. El volumen 1 me decía que era 1,5 litros. La temperatura 2 es 328,15 sobre la temperatura 1, que es 228,15. Y así vamos a ver que el volumen total de 1,65 litros. Y ya, ahí tenemos la segunda respuesta del ejercicio número 6. Ya, para la siguiente
ley vamos a usar la ley de Gay-Lussac y tomé el ejercicio número 2, que me dice una muestra de gas ocupa un volumen de 44,8 litros en condición estándar, es decir, de 25 grados Celsius de temperatura y una presión de una atmósfera. ¿Cuál será la presión a una temperatura de 34 grados? Entonces voy a anotar los datos. Nuevamente, que me dice que tiene un volumen 1 de 44,8 litros en condiciones estándar, es decir, en la temperatura 1 me dice que está a 25 grados Celsius y que tiene una presión de una atmósfera. Dice que encontremos la presión 2 cuando la temperatura está a 34 grados Celsius. Ya. La ley de Gay-Lussac me dice que la presión 1 es sobre la temperatura 1 y la presión 2 sobre la temperatura 2, porque la presión va a ser proporcional a la temperatura. Bueno, entonces ahora voy a empezar otra vez a reemplazar datos. Como me está pidiendo que encuentre la presión 2, entonces voy a despejar. Me queda que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 multiplicada por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y nuevamente las temperaturas vamos a pasarlas a Kelvin. La temperatura es 25 más 273,15 y la temperatura 2 es 34 más 273,15. Me había dado que era 298,15 y 34 va a ser 307,15. Nuevamente vamos a reemplazar datos. La presión 1 me dice que era a una atmósfera, que es la 1 por la temperatura 2, que tengo que es 307,15 kelvins, sobre la temperatura 1, que me da que es 298,15 kelvins. Y la presión 2 será igual a 15 multiplicada por 278. Me da un total de 1,03 atm. Y ya esa sería la respuesta de este ejercicio. La siguiente ley que se resolverá será la ley de Avogadro. Para ello tomé el ejercicio número 4, que me dice mediante una reacción producimos 0,71 moles de C1-203 gaseoso. Calcula el volumen que ocupará en condiciones normales. Vamos a anotar los datos. Me dice que hay un volumen que me dice que está dice que tenemos número de moles igual a 0,71 moles y que encontremos el volumen 2 que ocupará con respecto a estos moles, pero también nos da otro dato con condiciones normales. ¿Qué quiere decir que un gas está en condiciones normales? Nos dice que la temperatura va a estar a 0 grados Celsius, va a tener una presión de 1 atm, su número de moles será 1 y ya. Ahora sí, para ello voy a ocupar la ley de Avogadro. ¿Qué me dice la ley de Avogadro? Que el volumen 1 va a ser proporcional al número de moles. La ley de Avogadro me dice que el volumen va a ser la ley de Avogadro me dice que el volumen va a ser proporcional al número de moles. Entonces voy a empezar a reemplazar los datos con lo que me dio en el ejercicio. También tener en cuenta que en condiciones normales me dice que un mol equivale a 22,4 litros. Entonces vamos a empezar a reemplazar datos. Queremos saber cuál es el volumen 2. Entonces nuevamente voy a despejar. Me quedaría volumen 1 por número de moles y por número de moles 1. Como ya había dicho, el volumen 1 me había dado que era respecto a un mol
de condiciones normales, que sería 22,4 litros. Los números de moles sería 0,71, porque ese es el número de moles con respecto al volumen 2 que estamos buscando, y el número de moles 1 con respecto a condiciones normales, que es 1. Entonces, resolvemos esto, que me queda 22.4 por 0.71. Me da un total de 15,94. Como esto queda en moles, esto también en moles, el total del volumen 2, ya que nos estaba pidiendo, que me queda 15,904 litros. Para la última ley, que es la Ley General de los Gases, voy a ocupar el ejercicio número 10, que me dice que determina la presión en atmósferas de un gas ideal que ocupa un volumen de 4.390 mililitros a una temperatura de 183,93 kelvins, sabiendo que contiene 0,532 moles. Entonces voy a anotar los datos para este ejercicio, que me dice que tiene un volumen de 4.390 mililitros, una temperatura a 183,93 kelvins, y me dice que tiene número de moles de 0,532 moles. ¿Qué me dice la Ley General de los Gases? Me dice que presión por volumen va a ser igual a RTM, que va a ser R, la constante universal, por la temperatura y por número de moles. Ahora, ¿qué me pedía el ejercicio? Me decía que determine la presión, que encuentre la presión. Entonces voy a empezar a despejar. Nos dice que encontremos esta presión, entonces va a quedar RTM sobre el volumen. Y podemos reemplazar, pero recordemos que como dato tenemos a R, que como dato de la constante universal es 0,082 atm atmósfera por litro sobre moles Kelvin. Esta será la constante universal que vamos a utilizar en este caso. Entonces vamos a empezar reemplazando datos. La constante universal, que ya hemos tenido anotado, 0,082 atm litros sobre moles por Kelvin. Esto se va a multiplicar por la temperatura que ya me había dado en Kelvin, entonces va a quedar 183,93 Kelvin. Y por el número de moles que tenemos también, que es 0,532 moles. Y todo esto se va a dividir para el volumen que me había dado, pero como está en mililitros, a este le vamos a tener que dividir para 1000 para que pase a litros, que serían 4,39 litros. ¿Sí? Con esto lo puedo reemplazar, queda 4,39 litros. Kelvin se va a ir con Kelvin, mol también con mol, y litros con litros, para que me quede solo a la presión atmosférica. Entonces esto es igual a 0,082 por 182,93 por 0,032 sobre 4,39. Y esto me da un total de una presión de 1,82 atm. Y ya, aquí estaría resuelto por la Ley General de los Gases.